Muchas gracias, Adrián. Yo voy a hablar sobre el que definió William Buckley como el hombre más interesante al que había conocido, y es un noble austriaco nacido en el Imperio Austrohúngaro llamado Erich Maria Ritter von Quentin-Ledin. Y bueno, es un hombre que nació en el 1909 en Tobelbad, dentro del Imperio Austrohúngaro. Luego tuvo que huir a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y acabó al final de su vida muriendo en Austria en el 1999. Y bueno, este autor tenía, digamos, una familia numerosa, era noble, como curiosidades era políglota, hablaba un montón de lenguas, se dedicó a viajar por el mundo, fue corresponsal hasta llegando a visitar 75 países, o sea que cuando escribía también con fundamento de lo que escribía. Se puede catalogar, también escribía novelas, se puede catalogar como un intelectual de la vieja escuela. Y bueno, una parte importante de su pensamiento también se debe a que era católico. Como curiosidad, una vez en un viaje vio al demonio, lo que le hizo afianzar su fe, digámoslo así. Y bueno, sobre obras, yo no voy a hablar sobre las novelas, pero sí que voy a hablar de las obras de teoría política, que una de las características que tiene este autor es que busca fuentes históricas y absolutamente todo lo que dice lo justifica con un montón de citas, por lo que yo recomiendo firmemente leer sus obras, y cualquier duda que os pueda crear esta introducción que voy a hacer de él, buscar cómo lo justifica, porque es que lo justifica absolutamente todo. Entonces, bueno, escribió varias obras. Las más importantes de teoría política son The Menace of the Heart, que la escribió en el 43, la escribió bajo el seudónimo de Francis Stuart Campbell, para no... bueno, básicamente porque podía poner en peligro a su familia, que se había quedado allí. Y entonces escribió esa obra. Luego escribió Liberty or Equality, es una obra maravillosa, creo que en mi opinión la mejor. Y luego Leftism, más tarde, posteriormente, en el 73, que es una obra que trata una historia de la izquierda, de cómo ha sido la izquierda, cuál es su origen y cómo es actualmente. Y las bases son las mismas, identifica patrones. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de su ideología. ¿Qué ideología tenía este hombre? Pues este hombre era monárquico, defendía la monarquía, aunque también defendía las repúblicas aristocráticas. Esta palabra es importante para diferenciarlo con las democracias y con el totalitarismo. ¿A qué me refiero con la aristocracia? Pues defendía la nobleza, defendía pues básicamente las jerarquías. Y esto se diferencia, según la clasificación de Aristóteles, como el buen gobierno de masas, el buen gobierno, digamos, de la mayoría respecto al mal gobierno, que sería la democracia. Pero bueno, él le gustaba también la monarquía. Luego voy a hablar de puntos a favor de la monarquía, y se define como arch liberal. ¿Qué significa esto? Extremo. Arch es extremo y liberal. ¿Pero por qué? ¿Por qué liberal si defendía la monarquía y tal? Porque él, parte de su obra la coge de ciertos autores que, bueno, pueden llegar a ser catalogados como liberales, aunque en el pensamiento liberal moderno serían catalogados como racionarios, como los padres fundadores de Estados Unidos, ojo, no todos, Tocqueville, por ejemplo, Lord Acton, son, digamos, autores en los que se basa. También coge citas de españoles, por ejemplo, de Donoso Cortés, y bueno, es en los autores en los que se basa. Y él lo primero de todo es que era un hombre de derechas. Él, en todas las conferencias, siempre decía una frase que decía "right is right and left is wrong". Entonces, él se catalogaba en la derecha. La derecha era todo lo bueno. Y aquí hay una cita que yo creo que merece la pena leer directamente, que pone en su libro Leftism: en todos los idiomas europeos, la palabra right está relacionada con use. Rightly, rightful, en alemán, Gerecht, no sé cómo se pronuncia, está relacionado. En ruso, pravo significa ley y pravda significa verdad. Mientras tanto, en francés, gaud significa torpe o desmañado. En italiano, sinistro puede significar izquierdo, desafortunado, calamitoso. En inglés, sinister puede significar izquierdo u oscuro.
En húngaro la palabra para derecho es jobb, que también significa mejor, bueno, jobb, no sé. Mientras que val se usa en compuestos con un sentido negativo, como valsos, que significa mala suerte. Y en la terminología bíblica, los justos en el día del juicio estarán a la derecha y los condenados a la izquierda. Cristo se sienta ad dexteram Patris, a la derecha del Padre, como afirma el credo de Nicea. Por lo que él se va a catalogar a lo largo de toda su obra como un hombre de derechas. ¿Y qué diferencia la derecha con la izquierda? Que la derecha tiene una visión equilibrada sobre la naturaleza humana, rechaza toda utopía que endiosa al ser humano, también las que lo desprecian. Y luego la derecha también conserva lo que es eternamente cierto y válido. No buscan, como por ejemplo los anticolonialistas, una falsa edad de oro en la que supuestamente, por ejemplo, las tribus a las que no habían llegado los europeos eran una civilización maravillosa, no ocurría nada. Bueno, hacían sacrificios humanos, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, eran maravillosos. Y luego las ideologías de izquierda son omnipotentes y una cuestión que también piden es fidelidad absoluta. Por eso atacan tanto la fe católica, entre otras cuestiones que atacan más, por ejemplo, también la familia. Y él, por ejemplo, al ser un hombre de derechas, rechaza una teoría que se suele usar actualmente, que es la teoría de la herradura, que bueno, no hace falta decir que es estúpida. Es una teoría que no ocurre, los extremos no se chocan nunca, eso es algo totalmente falso. Si a lo mejor ciertos extremos en política pueden tener ideas similares, es porque han bebido unos de otros en algún momento, o porque a lo mejor lo que se cataloga como extrema derecha no es tan extrema derecha como se pinta. Por ejemplo, otros conceptos, el frío y el calor, pues son contrarios, izquierda y derecha son también contrarios. Y bueno, voy a tratar 4 puntos de su obra principalmente. Voy a primero centrarme en la crítica al igualitarismo y a la democracia, como modelo político del igualitarismo. Luego voy a mencionar su defensa de la monarquía y luego voy a hablar de la historia de la izquierda. Me voy a centrar en 2 puntos, la Revolución Francesa y el nazismo. Bueno, mejor dicho, nacionalsocialismo, para entenderlo mejor. Sobre la crítica al igualitarismo y la democracia, él rechaza todo movimiento identitario, porque es contrario a la personalidad humana. Como cita, leyes idénticas, medidas idénticas, un lenguaje idéntico, una moneda idéntica, una educación idéntica, un nivel intelectual idéntico, un poder político idéntico, un hombre, un voto, tasas de pago idénticas, ropa idéntica o casi idéntica, el denim azul de la China comunista. Todo esto parece altamente deseable, simplifica las cosas, es más económico, ahorra pensar, para ciertas mentes incluso parece más justo. Estas tendencias idénticas se encuentran con 2 obstáculos: la naturaleza y el hombre. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes gustos, diferentes sexos, diferentes intelectos, diferentes ambiciones, diferentes capacidades. Vamos, que se puede afirmar que no somos iguales. No somos iguales ni siquiera ante los 2 puntos, esto lo explica también en su obra, que más se suele decir. Ante Dios, si bien todos nacemos, digamos, con la oportunidad de acabar aceptando a Dios y de salvarnos, no somos iguales. En nuestro camino de vida, al final, pues puede ser diferente y cuando muere ya es lo que afirma con el Ledin, que no eran iguales ante los ojos de Dios el Marqués de Sade que San Juan Vianney, por poner un ejemplo. Y ante la ley tampoco, porque no se tienen en cuenta ni las circunstancias ni las diferencias. O sea, un niño no se le puede condenar igual que un adulto, vamos, es algo que no se puede plantear. O por ejemplo, en una agresión física tampoco se puede condenar igual a una mujer que a un hombre. Es porque somos diferentes a nivel, digamos, pues, de fuerza física, circunstancias que hay que tener en cuenta. Y entonces, ante la ley, la igualdad ante la ley, ¿en qué se traduce actualmente? En la idea de un hombre, un voto. Pero es que eso, con el Ledin también dice que es algo que no debería ser así, que es injusto, porque no puede haber igualdad pues, entre un padre de familia que ha salido adelante con varios hijos, que hasta puede que haya combatido en un conflicto, que pueden
que ha estado toda su vida trabajando, pagando impuestos, no se le puede comparar, pues, por ejemplo, con una joven hedonista que para pagarse sus caprichos decide empezar en la prostitución. Entonces, los votos de esas personas no pueden valer lo mismo. Es una injusticia que valgan lo mismo. Entonces, ese es el identitarismo que debe ser rechazado. Y el igualitarismo es básicamente la expresión del identitarismo a nivel general. Y él explica que el igualitarismo, solo puede ser llevado a cabo mediante el uso de la fuerza, porque lucha contra la naturaleza humana y solo es posible en una esclavitud total. Entonces, por lo que el igualitarismo es contrario a la libertad. La libertad es lo que debemos reivindicar. ¿Y el igualitarismo en qué modelo político desemboca para poner Lenin? En la democracia. Que la democracia, hasta hace 200 años, era tachado como algo que no debía ser tomado en serio. Y desde el intento de democracia en Grecia, que fue ridiculizado por los mismos pensadores, es algo que no debía ser nunca tomado en serio. ¿Y cuál es uno de los mejores ejemplos democráticos que encontramos en la historia? Pues la crucifixión del Señor. Cuando nuestro Señor, esta es la cita, cuando nuestro Señor fue llevado ante Pilato y le dijo que había venido como testigo de la verdad, el gobernador, siendo un verdadero agnóstico, le preguntó: ¿qué es la verdad? Y, sin esperar una respuesta, lo dejó de lado y consultó al pueblo. La Vox Populi condenó a nuestro Señor a la muerte, al igual que lo había hecho con Sócrates más de 3 siglos antes. Esa es la democracia, esa es la voz del pueblo. Y bueno, es contrario a la libertad, porque la libertad, como dice Lenin, no tiene nada que ver con la democracia como tal, ni tampoco con la república. La represión del 49%, por el 51% del 1% por el 99% es lamentable, pero no puede ser catalogado como antidemocrático. O sea, si alguien afirma que en la democracia, pues eso a lo mejor no siempre ocurre tal, es porque hay mecanismos antidemocráticos que impiden eso. Entonces, sobre eso hay sobre el consenso democrático es algo que también rechaza, y dice también que es una estupidez. O sea, no puede haber, entre lo bueno y lo malo, no puede haber un término medio. Un ejemplo que pone, que a mí me hizo gracia, es sobre la conferencia de Teherán. Y entonces, Lenin dice: creo que tengo razón a mi manera, y aunque difieras de mí, tú también puedes tener razón a tu manera. Entonces hagámoslo 50-50. Todo esto nos recuerda a una encantadora conversación entre Roosevelt y Stalin en la conferencia de Teherán, cuando Stalin quería ejecutar a 50.000 Junkers y militares, y Roosevelt propuso primero 49.000, pero luego ofreció como compromiso 49.500. La conversación fue jocosa y de alguna manera no tan jocosa. Incluso disgustó a un inmoral como Winston Churchill. Entonces, no puede haber consenso democrático entre lo que está bien y lo que está mal. No, vamos a prohibir algún aborto, pero no, tiene que haber consenso democrático, pero vamos a dejar que sigan matando a bebés, pero no puede haber ningún consenso democrático. Y entonces la democracia, ¿qué ocurre con ella? Que favorece también lo común. ¿Qué es lo común? El hombre común, que no tiene ningún ideal superior. Entonces, ¿eso que acaba fomentando? Acaba fomentando la envidia y la inseguridad. Y al final, la democracia, favorecer lo común, lleva al final a demandas de la gente de mayor seguridad social y lo que llaman democracia económica. Porque al final, el hombre común, que no tiene tampoco muchos objetivos, que no sale de su ese, si le pueden ofrecer, pues el Estado le puede ofrecer tal a costa de otros, pues va a acabar buscándolo. Y en la democracia también se lleva a cabo un proceso de centralización en el que se destrozan los límites políticos respecto a la sociedad. Entonces, en el proceso de centralización se fomenta siempre la uniformidad, que todos seamos iguales. Por eso digamos, en los movimientos de masas democráticos, que luego se vuelven totalitarios, siempre se fomenta los
los uniformes, que todo el mundo vaya igual. ¿Y en qué qué dos ejemplos hay de uniformidad? Uno de ellos es el nacionalismo. Nacionalismo, voy a decir así, es un cáncer. Y el nacionalismo solamente ha llevado a conflictos. El nacionalismo es también una sustitución de la verdadera religión por algo en lo que creer, que es totalmente falso, porque las fronteras han cambiado a lo largo, digamos, de la historia. Y el nacionalismo desembocó en la Revolución Francesa en la conscripción obligatoria, en la que ya, como tenías ciertos derechos políticos, también tenías deberes, combatir por tu nación. Que bueno, eso es algo que hubiese sido tachado de ridículo hace 3 siglos antes de la Revolución Francesa. Y eso que acabó llevando ese nacionalismo en el que todo el mundo tenía que combatir y todo el mundo participaba en las guerras, en lo que se llaman guerras de conducta desenfrenada, por lo que cualquier conflicto actual es difícil catalogarlo, bueno, esto no lo dice Cohen-Ledin, pero en mi opinión es difícil catalogarlo como guerra justa, porque se da una situación en las que son masacres de masas y bueno, simplemente sin mencionar, pero viendo ciertos conflictos actuales se puede ver qué es lo que ocurre cuando hay conflictos entre estados-naciones en los que hay una conscripción obligatoria. Y luego el otro ejemplo es la educación pública y obligatoria. La educación pública, para lo único que sirve es para hacer a los niños propiedad del Estado. Es lo que buscan, no buscan otra cosa. Y aquí la cita que he cogido de Cohen-Ledin: no cabe duda de que la educación obligatoria fue un paso extremadamente importante hacia el Estado totalitario, un paso cuya importancia no fue reconocida de manera universal. La idea misma que subyace a la educación obligatoria se encuentra naturalmente en la noción de que los niños pertenecen al Estado o a la sociedad en lugar de a sus padres. De Sade, el divino marqués, insistía en que los niños son propiedad de la República. Entonces, bueno, esa es la crítica que continúa también en la democracia, que también ocurre una cosa en la que se cambia el egoísmo personal, el yo, el gobernante que decía yo te quito esto, o el señor feudal que te decía yo, se cambia por el nosotros, el nostrismo. Ahora nosotros, no, es que nosotros no subimos impuestos, entonces ¿a quién ejecutamos por subirnos impuestos? A nadie, nos ejecutamos a nosotros mismos. Es un concepto totalmente falso en el que, según Cohen-Ledin, las personas se convierten en una porción matemática de la nación. Es decir, que ya no somos nosotros de manera individual, no es una persona definida que te ha subido los impuestos porque quiere meterse en un conflicto con el monarca de al lado, sino que somos todos somos todo. Entonces, eso es contrario al verdadero autogobierno que defiende Cohen-Ledin, que es el de las familias, los pequeños reinos, con jerarquías, en el que puede haber un pleno desarrollo de la personalidad de cada uno. Entonces, por eso se puede decir que la democracia es totalmente contraria al liberalismo como lo define Cohen-Ledin. Lo único que la definición que da de liberalismo es, en mi opinión, cuanto menos polémica, porque se han entendido otras cosas que no son las que entendió Cohen-Ledin. Pero, de todas formas, cómo explica él la diferencia entre liberalismo y democracia, creo que es adecuado, y él no se pregunta digamos, quién debe gobernar. Eso es una pregunta que va aparte. Habrá digamos, repúblicas aristocráticas, habrá monarquías, depende también de las características de cada pueblo, pueden funcionar de una manera o de otra, pero él lo que habla es la pregunta que dice que responde el liberalismo es cómo debe ejercerse el gobierno. Entonces dice, independientemente de quién gobierne, ya sea un monarca, una élite, una mayoría, el gobierno debe ejercerse de tal manera que cada ciudadano disfrute de la mayor cantidad posible de libertad personal. Pero bueno, ojo, porque esto, a lo mejor aquí puede que haya alguien en contra, pero el límite de la libertad es obviamente el bien común. Al mismo tiempo, no debe admitirse que el bien común, debe admitirse que el bien común, tanto material como inmaterial, no se define fácilmente. Ojo, no es
que aquí cualquier gobernante puede justificar el bien común. Y como dices, se basa en juicios de valor y su definición nunca escapa a cierta arbitrariedad. Es decir, cuidado también con los que avisan de vamos a defender el bien común, porque a lo mejor lo que están defendiendo es su bien propio, no el bien común. Entonces, bueno, creo que la democracia, bueno, creo que Quentin-Ledin la desmonta correctamente. Creo que no puede haber argumentos a favor de la democracia, por lo menos que tengan sentido. Y todos los que se puedan sacar, pues como he dicho, de que no, es que cierta nación es democrática y es menos totalitaria que otra no democrática y tal, sí, pero porque a lo mejor hay ciertos límites previos, hay un mayor entendimiento de la ley natural, también depende del carácter de un pueblo que respeta en mayor medida la propiedad privada, entonces, y a lo mejor porque muchas cosas quedan fuera de las votaciones del Parlamento. Entonces, bueno, él que defiende como sistema pues, europeo en las naciones católicas que había funcionado correctamente la monarquía. ¿Y qué ventajas tiene la monarquía, aparte de que puede ser más liberal que la democracia? Pues tiene muchas, y estas es en lo que luego Hoppe coge sus argumentos, que realmente los coge de Quentin-Ledin. No coge todos, pero sí que coge la mayoría. La monarquía se puede definir principalmente como un gobierno orgánico. Es decir, ¿por qué orgánico? Porque tiene unos elementos de continuidad, afecto y religión, que se mantienen. Que es orgánico también porque el principio monárquico es unificador. Intenta, digamos, unificar a todos los súbditos, mientras que las elecciones democráticas son divisorias. Crean división entre el pueblo. Simplemente hay que ver cómo divididas están la sociedad cuando hay elecciones, que se habla de cosas que no debería hablar el ciudadano promedio. Bueno, ya el concepto de ciudadano es un concepto que realmente deberíamos rechazar, pero bueno, sale solo decirlo. Entonces, bueno, al final el rey es para todos. Entonces, sí, ha habido monarcas que han sido tiranos, pero también han sido ejecutados. Entonces, dicho esto, también la monarquía es, por ejemplo, protector también de las minorías étnicas, cosas que en democracia es difícil, digamos, gente que es difícil proteger, y creo que también tenemos pues, cierta obligación a proteger como católicos. Y luego también una cuestión interesante es que la democracia fomenta el racismo, mientras que la monarquía no, porque la monarquía, en muchos casos, las familias reales son familias reales que son, pues, monarcas propios, son familias que tienen muchos origen extranjero, entonces luego también se mezclan entre ellas y se puede decir que la monarquía es interracial. Entonces también eso en el origen, digamos, extranjero de las familias reales pueden al final acabar pues con esos sentimientos de no, es que este es el líder de nuestra raza. Y luego también otra cuestión interesante, por lo menos en las naciones con carácter católico que no se haya perdido, es el carácter patriarcal. Esto suena fatal decirlo, pero es algo positivo. El patriarca al final es el protector, entonces el rey es el padre de la patria y es el protector, es como el último punto de la jerarquía, pero en una jerarquía no hay hay diferentes autoridades, pero la cadena el más pequeño en la jerarquía es hasta el más importante, entonces es el más protegido. Y entonces, por eso se dice que el monarca es la cabeza política, pero también social de la nación. Pero la diferencia con el presidente elegido bajo unas elecciones democráticas es que el presidente, no es solamente la cabeza, política, por decirlo de una manera. No es social, no es alguien que tenga que seguir, que haya, estudiado de manera diferente, que sea de tal familia. Y luego la democracia también, y este es uno de los argumentos que coge Hoppe, es
una salvaguarda contra dos cuestiones. Una sería contra las irresponsabilidades financieras, que al final el monarca responde también con su propio patrimonio de lo que pueda, digamos, ocurrir en su nación. En cuanto las monarquías se fueron volviendo absolutas, no las monarquías tradicionales, que es más la que reivindica Quentin-Levin, cuando se fueron volviendo absolutas, esa responsabilidad se fue perdiendo porque ya se homogenizaban más, digamos, entre la nación y por ejemplo, las monarquías francesas o sea, los monarcas franceses anteriores a la Revolución Francesa ya habían sembrado el germen de lo que es el Estado. Pero esa responsabilidad sí que se da en las monarquías más pequeñas. Y, por ejemplo, una cuestión es que los reyes se tenían, por ejemplo, que pagar su propio ejército de mercenarios. Si querían ir a por tal territorio, la batalla debía ser fuera, que no muriesen personas inocentes, que simplemente fuesen mercenarios combatiendo fuera. Y aparte de eso tenía que responder bajo su propio patrimonio. Sí, podía cobrar tributos, pero también si se pasaba, se rebelaban contra él. Y también es una salvaguarda contra la influencia extranjera, contra los dominios de élites extranjeras que muchas veces toman mucho poder en gobiernos locales y acaban influyendo. Y por eso, bueno, tiene muchos más puntos sobre la defensa de la monarquía, pero bueno, estos creo que son en Liberty, creo que es en su obra Liberty or Equality, pero bueno, creo que interesa leer esos puntos para por lo menos ser justos históricamente con lo que era la monarquía frente a la democracia. Y si bien entiendo que mucha gente aquí no sea monárquica, pero cuando pregunten qué gobierno es mejor, si monarquía o democracia, al menos decir monarquía, sin duda. Entonces, luego, ahora lo que voy a tratar es, digamos, la parte que yo creo que puede quizás a lo mejor interesar más, que es sobre todo el análisis histórico que hace de la izquierda. Entonces, bueno, hay tiempo para explicarlo. Entonces, bueno, la izquierda, ¿dónde empieza él a hablar como la primera revolución izquierdista que hubo? Pues él habla de los husitas. Los husitas, bueno, Hus, que fue condenado correctamente por herejía, fueron directamente, por decirlo de una manera, los primeros nacionalistas étnicos que, digamos, indicaban su identidad, la primera, por decirlo de alguna manera, la primera revolución identitaria. Y si bien Hus quizás no era tan radical, los que vinieron después, los taboritas, que estaban en la ciudad de Tabor se llama campo, ¿no? Da a entender un poco qué ideas van a tener, guiados por, bueno, creo que se pronuncia Jan Sika, fueron claramente nacionalistas, eran puritanos, eran demócratas y también tenían aspectos que después se pueden interpretar actualmente como socialistas. Entonces, bueno, fueron, digamos, los que empezaron, digamos, estas ideas izquierdistas, que luego, por ejemplo, influyeron mucho por ejemplo, Mussolini. Esto traza directamente Quentin-Levin en un capítulo que trata el fascismo italiano y tal, y lo explica como justo en los tiempos en los que Mussolini estuvo en el Imperio Austrohúngaro, bueno, en Trento, que era parte del Imperio Austrohúngaro, pero hablaban italiano. Cuando estuvo allí se influenció mucho por la obra, digamos, de Hus. Entonces, bueno, ¿qué ideas previas también hay en la izquierda? Lutero. Y ojo con Lutero, porque Lutero hay una cosa que explica Quentin-Levin que creo que es interesante. Hay una imagen generalizada de Lutero que han creado los protestantes en Estados Unidos, tal, que es
bueno, los no luteranos, pero que, y también algún católico, que es una idea de Lutero como si Lutero fuese, por decirlo de alguna manera, hubiese sido un degenerado hedonista, y no es cierta históricamente. Era más bien un rigorista, que vio la degeneración que había en ciertas jerarquías en Roma y se escandalizó. Que sí, había degeneración, pero la Iglesia a nivel doctrinario no defendía ninguna degeneración moral, aunque sí que la había en privado. Eso creo que es innegable. Entonces era un rigorista. Entonces, claro, ahí digamos en la Iglesia Católica pues sí que es racionalista, bien entendido, no sin entrar en los racionalismos constructivistas posteriores, tal, pero sí que era racionalista. O sea, se puede decir que Santo Tomás, doctor de la Iglesia, era racionalista, entendía que a través de la razón podíamos entender la ley natural, siempre bajo ayuda de la revelación. Pero ¿qué hizo Lutero al encontrarse que había mucha degeneración entre las jerarquías en Roma? Volverse un rigorista y oponerse totalmente al racionalismo. La obra de Lutero es claramente antirracionalista. Entonces, ¿cómo se opone él? Mediante la interpretación privada de la Biblia. Claro. Él pudo pensar que, bueno, que él estaba iluminado para interpretar la Biblia correctamente, que en Roma se habían equivocado, que él estaba iluminado, que él lo sabía todo, pero en las naciones que le hicieron caso, en los pueblos que se volvieron, digamos, luteranos, que le hicieron caso, al final es donde ha acabado habiendo mayor relativismo moral y subjetivismo, porque si cada uno puede interpretar la verdad a su manera, pues no hay una verdad que sea objetiva para todos. Entonces, al final, Lutero, creo que no queriéndolo, llevó al final a que muchos acabasen en el relativismo moral. Y luego Lutero también hace una defensa ciega de los príncipes, o sea, bueno, que son los que pueden interpretar correctamente, y aunque hagan mal, se les permite por la posición en la que están, porque es claramente antirracionalista. Y luego, bueno, de la izquierda es revolucionaria, porque la izquierda quiere destruir, destruir la naturaleza humana para reconstruirla a su manera. O sea, quiere destruir como somos porque piensan que estamos verdaderamente corrompidos y quieren construir un hombre nuevo. Entonces, hay una revolución que Quentin-Ledin dice que no es una revolución como tal, que no se puede interpretar como revolución, que es la revolución americana. Él considera más bien que es una revuelta aristocrática, aunque sí que había elementos, digamos, que querían subvertir ciertas normas morales, tal, si digamos en Estados Unidos posteriormente fue Estados Unidos, no quisieron montar una monarquía, era porque pensaban que no tenían una base histórica anterior, pero sí que por lo menos había padres fundadores partidarios de la monarquía. Y más bien se puede catalogar como una revuelta aristocrática, que es todo lo contrario a democrática. Hay, por ejemplo, Jefferson hablaba, por ejemplo, de la aristocracia natural. Sí, bueno, creo que era Jefferson. Hablaban, digamos, de la aristocracia natural, y era, digamos, ellos no defendían una democracia. Por eso los movimientos que hay ahora en la derecha americana defendiendo la idea, digamos, de república aristocrática frente a la república democrática tal, creo que son bastante correctos y pueden por lo menos frenar el poder de las élites progresistas actualmente. Dicho esto, ¿qué fue una verdadera revolución? La Revolución Francesa. Y ojo, según Quentin-Ledin, empezó como una revuelta aristocrática. Empezó, pues sí, oponiéndose a lo que había, pero
no queriendo, digamos, subvertir todo orden moral, sino que en la primera fase sí que se puede catalogar como una revuelta. O sea, una revuelta sí que es una, bueno, no sé cómo definirlo, pero una revuelta contra, digamos, los gobernantes que hay en el momento, por lo que es algo totalmente legítimo, porque no se quiere subvertir el orden establecido y no es una revolución, por eso hay que diferenciar los dos conceptos. ¿Quiénes influyeron en la Revolución Francesa? Pues hay dos personajes que Cohen-Ledin trata mucho y creo que es interesante mencionar. Uno de ellos es Rousseau. Rousseau, mediante la idea del contrato social, ¿qué quería a la gente? Obligar a lo que llamaba él ser libre. ¿Qué era ser libre? Someterse a la voluntad general. Entonces, bueno, es una interpretación cuanto menos curiosa de la libertad y lo que también pretendía Rousseau era destruir el antiguo régimen. Él sentía una necesidad de que el ser humano estaba corrompido y había que modificar la naturaleza humana. Este personaje no solamente influyó en la Revolución Francesa, sino que ha influido en toda la modernidad. Y otro personaje también que influyó mucho es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, ¿por qué era conocido? Pues bueno, por sus condenas totalmente aberrantes, por torturar prostitutas, azotar niños, orgías. Ese era el Marqués de Sade, hay que definirlo así. Y su filosofía es totalmente sádica, es materialista, atea, totalitaria. El Marqués de Sade, que creo que Cohen-Ledin hace una biografía muy interesante de él para señalar sus problemas y cómo influyó en la Revolución Francesa, porque fue liberado por los revolucionarios, claro, ¿cómo no? Entonces, el Marqués de Sade, por ejemplo, comparaba a los humanos con los animales. Bueno, yo creo que sabréis a qué os suena esto ahora, porque mucha gente con esas ideas. Bueno, ahora estamos en la etapa en la que los humanos somos peores que los animales. Pero bueno, el Marqués de Sade decía que éramos iguales y una idea que tenía era que veía muy positivo la autodestrucción humana. O sea, consideraba que la destrucción era algo positivo y que ahí entonces se podía reconstruir el hombre nuevo que él buscaba. En la autodestrucción, bueno, hay gente que tiene estas ideas, por ejemplo, entrando en economía, creo que estas ideas son similares a las que tienen muchos keynesianos. Habrá que ver por qué Keynes las tiene. Dicho esto, también decía que los niños eran del Estado, como ya he mencionado esto. Y, por ejemplo, entre las cosas que el Marqués de Sade, ese gran revolucionario, veía positivas, era el incesto entre hermanos. Era algo que creía que había que fomentar. Bueno, una de sus citas, que como he dicho, Cohen-Ledin busca citas de los autores a los que menciona. Entonces, tiene una, por ejemplo, que coge del Marqués de Sade, que dice: pedantes, verdugos, escribanos, legisladores, escoria tonsurada, ¿qué van a hacer una vez que prevalezcamos? ¿Qué pasará con sus leyes, su moralidad, su religión, sus poderes, su paraíso, sus dioses, su infierno, cuando se demuestre que tal o cual estado de ánimo, un cierto tipo de fibras, un grado específico de acidez en la sangre o en los espíritus animales hará que un hombre sea objeto de su castigo o sus recompensas? Bueno, esto muestra el pensamiento de ese hombre, que bueno, no se puede afirmar porque la misericordia de Dios es eterna, pero seguramente esté pudriéndose en el infierno. Entonces, bueno, que la Revolución Francesa, vamos a hablar. Esta gente influyó en la segunda fase. También, bueno, Voltaire, pero bueno, no me voy a meter más, y ese ya fue el desastre. ¿Qué es lo que hicieron? La subversión de la religión, de las tradiciones, de la lealtad. Bueno, solamente hay que ver cómo intentaban, por ejemplo, hacer
procesiones de la libertad, y luego que todo el mundo se sometiese, digamos, a la voluntad general. ¿Pero qué era someterse a la voluntad general? Que no había leyes fijas, ni estándares, ni autoridades permanentes. Eso es la voluntad general. Y luego en la Revolución Francesa se puede ver la depravación absoluta del hombre medio. Si no fueran los mayores genocidas de la historia de la humanidad, es porque no tenían, digamos, las posibilidades tecnológicas para ello. Y para ver la depravación de ese hombre medio que tomó el control, ese hombre común de masas, hay que ver que Quentin saca también, que sería una cita del general Westermann lo llamaban el Comité de Bienestar Público. Bueno, creo que si alguien está familiarizado con el genocidio de la Vendée, creo que a lo mejor sabe a qué me refiero. Pues esto es lo que escribió en una carta a sus superiores, este hombre. La Vendée, ciudadanos republicanos, ya no existe. Ella yace muerta bajo nuestras espadas, junto con sus mujeres e hijos. Acabo de enterrarla en los pantanos y bosques de Savenay. Siguiendo las órdenes que me diste, he pisoteado hasta la muerte a los niños con nuestros caballos. He masacrado a las mujeres y ya no darán a luz a más bandidos. No soy culpable de haber tomado a un solo prisionero, los he exterminado a todos. Los caminos están cubiertos de cadáveres. En varios lugares hay tantos que forman pirámides. Los pelotones de fusilamiento trabajan sin descanso en Savenay, ya que en todo momento llegan bandidos que pretenden que se rendirán como prisioneros. Pero no estamos tomando a ninguno. Nos veríamos obligados a alimentarlos con el pan de la libertad, pero la compasión no es una virtud revolucionaria. Esta es la gente que llevó a cabo la Revolución Francesa. Es interesante la obra de Quentin en estas cuestiones porque él enseña las citas tal y como eran. Y con esto se ve pues esa depravación de los revolucionarios que digamos no nos cuentan cómo van a contar en la educación pública, ¿no? La Revolución Francesa fue algo bueno contra el antiguo régimen. Y bueno, creo que es interesante su obra en tanto que enseña las citas tal y como eran. Las fuentes históricas las menciona correctamente todas. Y finalmente voy a hablar sobre el nacionalsocialismo. Que el nacionalsocialismo es la culminación de la Revolución Francesa. Y aquí sí que traza muchas, que bueno, merece también la pena leerlo, mucha conexión con el protestantismo. O sea, él habla de que claramente es un movimiento de origen protestante. O sea, yo entiendo que haya católicos tradicionalistas descontentos con el sistema, digamos, actual, pero cuidado con hablar bien de esta gente, porque no se puede realmente hablar bien de ellos. Vienen también de la idea de Lutero, que es Lutero tenía la idea, pues eso, del poder absoluto del príncipe, ya que como se situaba en el lugar de Dios, aunque actuase mal, estaba justificado, como he dicho antes. Y es, digamos, en el proceso, digamos, de secularización, las naciones protestantes se han diferenciado de las católicas, en tanto que este tipo de movimientos han sido mucho más totalitarios, por decirlo de alguna manera. Una diferencia es, por ejemplo, el fascismo italiano frente al nacionalsocialismo o al régimen soviético. El fascismo italiano, si bien Mussolini venía, digamos, de la izquierda, era un izquierdista revolucionario, tuvo que lidiar tanto con la Iglesia como con la monarquía, como con el carácter católico del pueblo italiano, por lo que tuvo mucho más difícil llevar a cabo el totalitarismo, por mucho que decía que todo debía estar dentro del Estado. Y entonces, bueno, ¿de qué viene el nacionalismo? Pues traza una línea también con los husitas. Los husitas ya empieza la idea del Volkstum étnico,
que esas ya corrientes empiezan a verse en el Partido Socialdemócrata Checo, a partir de personas como Klofak, Svirny, no sé cómo pronunciarlo, y Franky, que son los que se separan y fundan el Partido Nacionalsocialista Checo. Que ese partido, ¿en qué acaba influyendo? En el Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP. Y ese partido se acaba, digamos, convirtiendo en el DNSAP austriaco, o sea, básicamente los nacionalsocialistas austriacos. Entonces hacen un programa en 1918 que es el programa de Viena, que es un programa claramente anticlerical, antifeudal, antimonárquico, anti-Habsburgo y anti-austriaco. Eran, digamos, alemanes, por decirlo de alguna manera, alemanes en el norte. Y bueno, ya simplemente con ver las características y tal, ya reaccionarios poco, más bien revolucionarios. Entonces esos influyeron en ese DAP, que es el Partido Nacional Socialista Alemán. Entonces, bueno, la ideología, como dice Quenel-Ledin, sobre su ideología, casi todas estas ideologías, el socialismo, el nacionalismo étnico, el fascismo, el nacionalsocialismo, tanto del patrón checo como del alemán, afirmaban ser democráticas. Ninguna de ellas afirmaba ser liberal, todas eran hostiles en diferentes grados hacia el catolicismo. Todas tienen ancestros comunes, todas esas filosofías son anticatólicas, antimonárquicas, antitradicionales. Miran únicamente hacia el futuro, desean construir una nueva sociedad y son darwinistas. Se oponen a la libertad de la persona y son colectivistas. Dividen a los seres humanos en categorías específicas y todas favorecen el ascenso de un Estado omnipotente. Son materialistas y pretenden ser progresistas. Todas ellas tienen afinidades con la Revolución Francesa. ¿Y qué eran? Pues verdaderos demócratas, representantes del hombre común, como Hitler. Y aquí también creo que merece la pena leer la cita directamente sobre Hitler. ¿Hitler quién era? Pues Hitler era un hombre con una auténtica inclinación de izquierda, un identitario, un líder, no un gobernante, una personificación de las masas, un gran hermano, pero no un padre, como he dicho, el carácter patriarcal, monarquía. Un hombre sin amor que quería ver a Alemania en completa monotonía, con las tradiciones locales eliminadas, el autogobierno regional destruido, las banderas de los Länder estrictamente prohibidas, las diferencias entre las creencias cristianas erradicadas, bajo la idea del cristianismo positivo. Las iglesias desecadas y fusionadas por la fuerza. Quería hacer a los alemanes más uniformes, incluso físicamente, a través de la cría planificada y la exterminación, esterilización o deportación de aquellos que se desviaban de la norma. Las tribus debían dejar de existir. Sin embargo, la falta de educación y preparación de Hitler para el enorme poder que ostentaba lo hizo querido por las masas, que suelen adorar al aficionado exitoso, al igual que su asombrosa mediocridad en gustos, especialmente en arte y en sus opiniones sobre casi todos los temas. Era un tipo normal, un compañero como tú y yo. Entonces, Hitler, pues, ¿qué cosas decía para que quede claro que era, digamos, un revolucionario y no un contrarrevolucionario, como se le intenta pintar? Pues él decía que era la contraparte alemana de la Revolución Francesa, que él lo que defendía era el socialismo en evolución, pretendía finalmente eliminar la propiedad, y hace dos menciones cuanto menos curiosas. Hace una que el socialismo es una forma extrema de democracia, o sea, realmente eso significa sin los límites, pues, por ejemplo, de las instituciones intermedias, y una cosa curiosa, que también hay un momento en el que se define como el siguiente paso al marxismo. Claro, dice, yo soy, digamos, como el siguiente paso al marxismo sin el dogma talmúdico. Pero él definía positivamente el marxismo, quitándole ese elemento. Y entonces, él, por ejemplo, dice, no tengo miedo a la destrucción. O sea, le daba igual involucrarse en una guerra que sabía que iba a perder mediante una hiperinflación, porque, o sea, al final para esta gente que quiere construir un hombre nuevo, la destrucción es algo positivo. Y también él decía que su movimiento era la más genuina democracia. Por ejemplo, Rudolf Hess,
decía que era la democracia más moderna, basada en la confianza de la mayoría. Y aquí creo que puede entenderse que el nacionalsocialismo es la democracia llevado a su máximo esplendor. Era un régimen, que esto no, claro, no se puede decir en el paradigma actual, pero es un régimen totalmente democrático. Y claro, ¿qué tenía? Un cierto carácter, un fuerte carácter anticatólico, porque al final los católicos pues debemos lealtad a Roma. Hay una frase que digo mucho con un amigo que me gusta mucho, que mi único estado es el Vaticano. Y entonces los católicos pues debemos lealtad a Roma, no debemos lealtad al Papa, no debemos lealtad a otros gobiernos, y podemos darles lealtad en tanto que cumplan con la ley natural y no apliquen leyes contrarias a la moral. Entonces, bueno, el carácter anticatólico se puede ver, esto, bueno, hay algunos que lo intentan negar. O sea, ya es meterse en cuestiones de magisterio, digamos, extraordinario, por lo que es algo que sí que debemos creer. Por ejemplo, los santos, y es innegable que, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe fue ejecutado por los nazis. Entonces sí que hay un carácter anticatólico, y esto lo anuncian los papas en diversas encíclicas, por lo que, bueno, yo creo que no se puede negar esto. O sea, creo que se puede criticar el régimen actual sin caer en el error de apoyar algún movimientos así, realmente anticristianos. Hace nada vi como o sea, no sé dónde fue exactamente, pero unos nacionalsocialistas atacaron una iglesia con cierto carácter histórico, o sea, para ver que no son aliados, no son de los nuestros. Bueno, con cierto carácter, digamos, anticatólico, como lo atacaron. Y finalmente, una cosa que explica con el Lenin que creo que es interesante: ¿quién votó a los nazis? Pues aquí hace un análisis bastante interesante de las elecciones en Alemania, desde la de julio de 1932. Y es cierto que los nazis obtuvieron más del 40% de votos en las zonas de mayoría protestante, y, como curiosidad, el 51% de las clases medias altas. Y ¿cómo fue el trasvase de votos? Esto es curioso, porque aquí con el Lenin hace una distinción. A ver, hubo un aumento del Parlamento de 481 diputados a 647, pero bueno, no cambia, esencialmente no cambia la idea. Él diferencia entre ideologías fijas y liberales demócratas. Entonces, ideologías fijas, pues están primero, que, ojo, son también condenables, pero digamos quedaban entre ellos los comunistas y los socialdemócratas. A lo largo de esas elecciones, lo único que se puede ver es que muchos votos de los socialdemócratas se van a los comunistas, pero básicamente se van, digamos, entre ellos. Luego, digamos, los nacionalistas reaccionarios, tal, que bueno, luego sí que apoyaron a ceder al poder a Hitler, tal, pero pasaron de 44 a 53 escaños, por lo que no es probable que los votantes así reaccionarios, tal, que buscaban el antiguo régimen, tal, digamos, votasen a Hitler. Y luego los católicos. Los católicos, ¿a qué partidos votaban? Pues votaban al Centrum Católico, que pasó de 61 a 73 escaños. O sea, es también poco probable que muchos votantes católicos dejasen de votar digamos, al partido católico para votar a los nazis, por lo que es raro que se sacasen de ahí los votos. Y luego están los bávaros católicos, que subieron también de 17 a 19 y tal. Entonces también dices, no es probable. Entonces, bueno, luego estaban, digamos, y aquí es lo curioso, estaban los liberales demócratas, el partido
Popular Alemán. El Partido Popular Alemán pasó del 28 de 45 escaños a 2 en el 33. O sea, se derrumbó. El Partido Democrático tenía 80 en el 19 y pasó a 2 diputados en el 33. Y luego el Partido Económico tenía 23 en el 1928 y pasó a 0 en el 33. Curioso. Entonces, ¿qué se puede interpretar de ahí? ¿Qué partidos eran? Las clases medias burguesas, muchos demócratas, relativistas morales, agnósticos. Entonces, al final, la gente, digamos, que tenía unas ideologías fijas o que buscaban, digamos, algo más trascendente, pues, como los partidos católicos, seguían votando lo suyo. Fueron los liberales demócratas, la democracia burguesa, los que se volvieron nacionalsocialistas. Como dice Cohen-Ledin, esto demuestra claramente lo que resistió y trató de frenar la marea nacionalsocialista. Ciertamente no fueron las fuerzas del agnosticismo, la duda política, la izquierda moderada, el progresismo y la ilustración. Es por esto por lo que al final, bueno, creo que lo vemos actualmente, que tanto la gente deja, digamos, de creer en algo trascendente, se da lugar, digamos, a los totalitarismos, al hombre de masas que domina bajo, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, sin ninguna idea de trascendencia. Entonces, bueno, creo que es un análisis interesante que hace Cohen-Ledin, que explica. Y bueno, por terminar ya de definir, digamos, lo que es el nazismo y su carácter, después de ver quiénes les votaron, voy a leer la última cita y ya acabo, que no solo rechazó el trasfondo judío del cristianismo y del Antiguo Testamento, sino que la ética cristiana, la compasión, la caridad, la misericordia fueron contrarias al credo nacionalsocialista tanto como al marxismo. Además, el nazismo fue un materialismo profundamente comprometido con las ideas darwinistas y spencerianas, predicaba la determinación biológica, pero entraba en conflicto entre la creencia en la supervivencia automática de los más aptos y el deseo de intervenir con legislación, erradicar, esterilizar, eliminar, castrar, exiliar y exterminar a los indeseables, para que se vea lo que eran estas ideas, que era, digamos, pues eso, el izquierdismo en su máxima expresión. Y bueno, esto es una pequeña introducción a la obra de Erich von Cohen-Ledin que recomiendo leer entera.